En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Decimos nosotros esta jaculatoria: corazón de Jesús, en ti confío. Así decimos: corazón de Jesús, en ti confío. ¿Por qué el corazón de Jesús es sagrado? Sagrado corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús solo hay divinidad. En el corazón de Jesús solo hay amor. El Viernes Santo, a las 3 de la tarde, nos narran los evangelios que el corazón de Jesús fue traspasado por una lanza. El corazón. Jesús tenía un corazón. Me parece que San Pablo es el que dice que del corazón del hombre es que nacen las malas pasiones, los malos deseos. Me parece que él es quien dice, pero habla que en el corazón es donde uno va maquinando, hablando como el sentimiento, ¿verdad? Que ahí nace, dice San Pablo, aunque en realidad es en el intelecto, pero él habla del corazón como uno de los lugares donde se albergan los malos deseos, malas intenciones. Ahí se albergan en el corazón. Pero ¿por qué el corazón de Jesús es sagrado? Porque en el corazón de Jesús solo hay amor. Solo hay amor. Y saben, en toda la Sagrada Escritura, ustedes van a buscar, por muy minucioso que busquen, jamás van a encontrar una palabra de rechazo de Jesús hacia el pecador. Hoy, imagínense el ejemplo que pone en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 3, que nos dice, narra la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Narra ese acontecimiento en el cual el pastor pues está en el campo y a la hora de la tarde, a la hora de contar las ovejas, resulta que no le salen las 100, sino que solo salen 99. Entonces deja las 99 y sale a los montes a buscar la que se le había perdido. Y cuando la encuentra, ¿qué dice que hace el pastor? La agarra a leñazo, ¿verdad? Y le dice: hoy sí, condenada cabra, oveja, ¿verdad? Venga para acá. Y se la mira, puros leñazos y patadas, ¿verdad que no? Dice que la agarra, la carga sobre sus hombros y la lleva. Y cuando llega a la casa, ¿qué hace? Una fiesta, porque ha encontrado a la oveja que se le había perdido. El pueblo de Israel, la ley de Moisés, la ley antigua, ¿qué hacía con el pecador? ¿Qué hacía con el pecador? Matar al pecador para que desapareciera el pecado, ¿verdad que sí? Eso hacía. Si una mujer era encontrada en flagrante adulterio, ¿qué hacía? Un pecado grave, sacar al hombre y a la mujer fuera de la ciudad y matarlos a pedrada. Si un hombre o una mujer blasfemaba contra Dios, que era un pecado grave, de hecho también hoy es un pecado grave, la blasfemia contra Dios, entonces ¿qué hacía en aquel tiempo? A sacarlo de la ciudad y matarlo a pedradas. ¿Por qué? Porque era un pecador. Y como no hallaban qué hacer, entonces sacaban al pecador para matar al pecador y así desterraban supuestamente ellos el pecado. Pero ¿qué hace Jesús? Amar al pecador para salvarlo. El hombre que hace, despreciar al pecador para que así, según ellos, están despreciando el pecado. Jesús no. Jesús ama al pecador para poder salvar
al pecador. Eso es lo que hace Jesús. Y cuando celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia nos invita a reflexionar estas palabras. ¿Qué más le falta al Señor que hacer por amor a nosotros? ¿Qué más le falta que hacer? Nada. Ya lo hizo todo. Y saben, aunque el Señor ya lo hizo todo y sigue haciendo más todavía, demostrándonos su amor, su misericordia, nosotros ¿cómo seguimos? Seguimos siendo rebeldes. Seguimos aferrándonos al odio, al egoísmo. Seguimos aferrándonos a este mundo, viendo que estamos yendo hacia nuestra propia destrucción y vemos a Dios como si fuera nuestro peor enemigo porque quiere salvarnos de nuestra propia destrucción. Y Jesús, ¿qué es lo que nos ofrece hoy? Nos ofrece su amor. Nos ofrece su amor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aunque tus pecados sean rojos como el escarlata, yo los dejaré más blancos que la nieve. ¿Qué dice Jesús? Yo no he venido a condenar al pecador, sino que se arrepienta y que se salve. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo. Eso nos dice el Señor. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están agobiados por la carga, yo los aliviaré. ¿Y qué puede ser esa carga? No es otra cosa más que nuestro pecado. Y esa carga Jesús ya la tomó sobre sus hombros. Y el Viernes Santo lo contemplamos a Él camino al Calvario, a pagar por un pecado que no cometió, a pagar por unas faltas que no ha cometido, por amor a ti, por amor a mí. Y saben, San Pablo es el que nos dice cómo descubrimos que Dios nos ama, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. No murió por gente que lo amaba, no murió por gente que estaba en un proceso de conversión, estaba muriendo por ustedes y por mí, aún incluso antes de que nosotros existiéramos. Aún sabiendo que lo íbamos a rechazar, pero Jesús estaba ahí, por amor a nosotros. ¿Y qué nos cuesta descubrir ese amor que Dios nos tiene a nosotros? Ese amor misericordioso, y que no solamente me lo tiene a mí, sino que se lo tiene a todos. Un amor que lo ha derramado sobre buenos y malos, justos e injustos. Y así es el amor de Dios. Porque si no fuera así, entonces sería una persona egoísta, que a unos sí les da y a otros sí, porque como estos sí me sirven, estos sí me aman. No, el amor de Dios no es así. Y de eso nos aprovechamos muchas veces. No, así como yo tengo comida, tengo salud, no me importa, que Dios me ama, bueno, si Él quiere amarme, que me ame. Y así hay muchas personas. Yo no le he dicho a Dios que me salve, yo no le he pedido a Dios que me trajera a este mundo, yo no le he pedido nada. Y así hay personas que rechazan al amor mismo y no son capaces de descubrir que Dios no viene a este mundo a robarte nada. Por eso unas palabras que a mí me impresionaron tanto cuando las dijo el Papa Benedicto a los jóvenes en Colonia, Alemania, en una jornada mundial de la juventud. Le dice: jóvenes, no tengan miedo a abrirle las puertas de su corazón a Cristo. Él no quita nada, Él lo da todo. Él no quiere entrar en nuestra vida a robarnos. Él no quiere entrar a nuestra vida porque quiera quitarnos nuestra libertad, nuestra alegría. Él no quiere entrar en nuestra vida para amargarnos, no. Él quiere entrar en nuestra vida para darle el verdadero sentido a nuestra vida, para que descubramos el valor que nosotros tenemos ante los ojos de Dios, para que sepamos descubrir las maravillas de todo lo que Dios ha creado por amor a nosotros. Y es por eso que Jesús quiere entrar en nuestra vida. Y acuérdense aquellas palabras características, vamos a decirlo así, mesiánicas en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las características? Cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: Señor, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que seguir esperando? ¿Qué les dice Jesús? Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan y los muertos resucitan.
Ahora bien, esos eran los milagros, eso era lo que Jesús hacía. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es esto: ¿y Jesús sigue devolviendo la vista a los ciegos? ¿Sigue devolviendo el oído a los sordos? ¿Sigue abriendo los labios a los mudos? Sí. ¿Sigue levantando a los paralíticos? Sí. ¿Y sabe cuándo abre los ojos? A aquella persona que no quiere descubrir el error en el que está cayendo. Aquella persona que no quiere ver el pecado, no quiere ver la destrucción, la situación en la que está cayendo. Esa persona que no quiere ver el error, ahí está Jesús abriéndonos los ojos para que descubramos y de repente digamos: oiga, pero qué vida la que estaba llevando yo, qué equivocado estaba, por dónde me estaba yendo. Ahí Jesús está devolviendo la vista. Cuando de repente destapa los oídos, ve Jesús que mete los dedos en los oídos y los destapa para que podamos escuchar su palabra, para que podamos comprenderla. A mí me llama la atención cuando contaba la historia el padre Ángel María Pascual, que él siendo un niño, lo llevaban a la misa, ¿verdad? Y como todos los niños están distraídos, están hablando, y entonces, y un día, la mamá: muchachito, quédese quieto, ¿verdad? Ponga atención. Hay mamás que así son, ¿verdad? Viene a misa y se va a estar quieto, y ahí los tiene. De repente, aquel niño se le queda viendo a aquel señor que estaba hablando y le dice: mamá, me está hablando a mí. Me está hablando a mí el padre. A mí me está hablando. Cállate, cipote, pone atención. Es que a mí me está hablando a mí. Ahí, ¿qué estaba haciendo Dios? A un niño destapándole los oídos para que pudiera escuchar su palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado así a nosotros que vamos a la iglesia, a la misa y decimos: el Padre me está hablando a mí, ¿verdad? A mí me está sacando las cosas del Padre. ¿No será que Dios quien está metiendo los dedos en nuestros oídos para que podamos escuchar su palabra, para que podamos comprenderla? Porque qué triste es cuando solo vemos que una persona abre los labios, los mueve, pero no podemos entender lo que está diciendo. Y muchas veces eso nos pasa en la iglesia. Vamos a la misa y solamente vemos a un señor que está a hablar y hablar y hablar y no entendemos absolutamente nada. Y eso, ¿qué a mí? ¿En qué me ayuda? No logramos entender lo que la palabra... Ahí nos está Dios destapando nuestros oídos para que podamos escuchar su palabra. Cuando nos suelta la traba de la lengua, ¿ve? Y podemos hablar, podemos expresarnos, podemos hablar lo que llevamos dentro, podemos orar, podemos acercarnos y decirle: Señor, te necesito. Ahí Dios, como aquellas personas, ¿ve? Que sin miedo gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos hundidos en la miseria, estamos hundidos en el pecado, estamos hundidos en una situación difícil y no somos capaces de abrir nuestros labios y decirle: Señor, te necesito en mi familia, te necesito en mi hogar que se está destruyendo, te necesito en mi matrimonio porque se está perdiendo, te necesito en mi hogar por estos hijos que se están desviando en los vicios, te necesito, Señor, en mi parroquia, en mi hogar, en esta comunidad, en mi país que se está hundiendo en la violencia, en la injusticia. Te necesito. ¿Cuántas veces nosotros estamos viendo aquello, pero no somos capaces de hablar porque somos mudos? Estamos viendo que se está perdiendo el hermano, que se está yendo por un mal camino, pero no somos capaces de abrir nuestros labios e iluminar a aquella persona. ¿Cuántos de nosotros estamos paralizados en un pecado que no lo podemos dejar? Como aquel hombre que estaba en una camilla tirado en el suelo. Y Jesús sigue levantándonos también con su gracia, porque Jesús sigue actuando, porque es su amor el que sigue actuando entre nosotros, el que viene a levantarnos de aquella situación en la que estamos hundidos, en aquel pecado, en aquella situación difícil. Es el corazón de Jesús que está latiendo, está ardiendo de amor por cada uno de nosotros. Porque es Jesús el que quiere salvarnos, aunque quizás tú y yo no queramos salvarnos, aunque quizás tú y yo nos sintamos tranquilos en el pecado, aún sabiendo que vamos a ir a nuestra propia destrucción. ¿Sabes? Quizás aunque tú y yo estemos resignados a perdernos, aunque quizás tú y yo estemos resignados a que ese matrimonio se destruya, a que ese hijo se pierda, a que yo me pierda en los vicios, en el pecado, aunque tú y yo estemos resignados a eso, Jesús no se resigna, porque su corazón, su amor no le permite resignarse a perder ninguno de los que Dios le ha dado. Y así como el pastor que nos habla hoy el evangelio, que dejó 99 ovejas y se fue en busca de la que se había perdido, así también hoy Jesús sigue saliendo a nuestro encuentro.
Sigue saliendo a nuestro encuentro, a visitarnos, a ayudarnos. Contaba una historia hoy en este retiro y me gustó mucho, y con esto quiero terminar mi homilía. Había un encuentro de renovación carismática en México de cientos de sacerdotes de todo el mundo. Habían llegado aquellos sacerdotes a hacer su retiro de renovación carismática para luego ir vamos a decirlo así, sembrar esa semilla en sus parroquias, ¿verdad? Iniciar con el movimiento de renovación carismática. Cuando llegaban a México, Morelia me parece, llegaban ahí, como eran muchos sacerdotes, lo que hacían era pedir a las familias de las parroquias, decirle, ¿quién quiere hospedar a un sacerdote en su casa? ¿Verdad? ¿Quién quiere hospedarlo? Y cada quien decía, bueno, y viene una señora y dijo, yo quiero un sacerdote, pero que sea guapo e inteligente, porque yo no quiero un sacerdote feo y que no sepa hablar. A ese quiero yo en mi casa. A ese lo quiero. Y a las horas de la hora que empiezan a repartir los sacerdotes, de repente llega uno y le dice, ¿quién es niña fulana? Yo, le dice, es que a mí me han dicho que voy para su casa. Un sacerdote con carita de indígena, chaparrito, pelito parado, ¿verdad? Y aquella señora, ¿y usted es el que dice ir para mi casa? Sí, yo voy a ir para su casa, señora, yo voy a estar con usted estos días, porque no había un hotel para hospedar a tantos sacerdotes y se iban a ir a quedar a sus casas. Cuando llegó aquella señora, lo llevó en el carro, le dijo, bueno, aquí se va a quedar, le dijo ahí está una bodega, le dijo, ahí está una colchoneta y ahí se va a quedar, le dijo. Y llevó aquel sacerdote a una bodega y le dijo, el baño de las visitas ese va a usar, le dijo, ahí, le dijo. Y ahí lo dijo, y yo voy a salir, le dijo, porque tengo un compromiso. Se fue a la sala de belleza aquella señora, porque en la noche tenía un baile, y de ahí de la sala de belleza de una vez se fue para la fiesta. Pero estando en la fiesta, empieza a sentir un remordimiento en su corazón, que había dejado a un sacerdote en el sótano, hay una bodega, ahí lo había dejado. Le dijo, hay comida, coma, le dijo, yo me voy. Estando allá empezó a sentir un remordimiento y no se quedó tranquila en aquella fiesta, agarró su carro y se fue para su casa a buscar al sacerdote y darle una habitación, prepararle una habitación bonita de su casa. Cuando llegó, solo había una nota que decía, gracias por recibirme en su casa, ha sido muy amable. Punto. Y ella más triste todavía, ¿verdad? Se fue el sacerdote, se fue y se va de una vez para la oficina, la casa de retiro, ¿verdad? A buscar al sacerdote que ella había tenido, y llegó y le dio el nombre. Le dio el nombre. Mire, vengo a buscar un sacerdote que yo me lo llevé y me fui a hacer unas cosas, y cuando llegué ya no lo encontré en mi casa y él se iba a quedar conmigo y vengo a traerlo para llevármelo. Ajá, dígame, le dijo, ¿qué nombre de sacerdote es? Fulano de tal, le dijo, él venía de tal ciudad y esto y lo otro. Y empiezan a buscarlo en la lista y ese sacerdote no existía. No estaba en la lista. No, pero él me dijo que era de tal diócesis. Y empiezan a investigar, como las diócesis tienen listas de los sacerdotes y todo, ¿eh? Y empieza a investigar ella quién era y quién era. Y ni esa diócesis tenía a ese sacerdote. ¿Quién llegó a probar su corazón? Jesús. Y saben, a muchos de nosotros quizás Jesús puede llegar no una vez, sino muchas veces ha llegado a visitarnos, a tratar de tocar nuestro corazón, porque así es Dios de bueno. Imagínense cómo Jesús se les apareció a los discípulos de Maús, les habló, los regañó, y dice que hasta los regañó fuertemente, así nos dice la parábola, el pasaje de los discípulos de Maús, y ellos solo sentían que ardía su corazón cuando él hablaba, pero no lo reconocían. ¿Cuántas veces Jesús ha tratado de abrirnos los ojos, abrirnos los oídos? ¿Cuántas veces Jesús ha tratado de levantarnos del pecado de la parálisis en el que hemos estado y no hemos querido levantarnos? ¿Pero ustedes creen que Jesús se va a dar por vencido? No. Si ayer llegó a su casa, mañana va a llegar, y si no le abren, pasado mañana, y si no le abren, aunque sea hasta el último momento de su muerte, ahí va a estar Dios tocando la puerta, porque Él es el único que no se da por vencido. Es más fácil que tú te canses de pedirle al Señor perdón y no que Dios se canse de perdonarte.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.